Hola, estimados participantes, que tengan buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, ¿ahora se escucha? Hola, ahora sí se escucha. Hola, buenas noches, estimados participantes. ¿Se escucha el audio? Escucha, licenciado. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. ¿Se escucha? Licenciado. Ya, muy bien. Gracias. ¿Se escucha, no? Ah, sí, ahora sí. Estamos bien, perfecto. Ya, perfecto. Muy bien, vamos a empezar con las clases. Ya, para esta oportunidad. Eh, Tenemos preparado lo que es la evaluación, formación basada en competencias. Antes de empezar las clases, quiero dejarles en claro algunos aspectos. Primero me voy a ir a lo que es, por ejemplo, la guía de aprendizaje. Ya. A ver, voy a compartir toda mi pantalla. Ya se ve toda mi pantalla, ¿verdad? Hola, ¿se ve mi pantalla? Respondan. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Primero, como ven, por ejemplo, cuando yo comparto mi pantalla, no sé si seguirán solicitando unirse o no al grupo. Tampoco sale esa alarma de querer admitir, ¿no? Entonces, por ese lado, por ejemplo, ya un poco escapan de mis responsabilidades los que se han incorporado un poco tarde, ¿ya? Pero no vamos a hacer polémica de eso. Hablaremos de esto. La participación en clases se está evaluando cada clase, ¿no? En las 4 clases, de la primera a la 4, ya estamos en la tercera, nos faltaría el siguiente martes. En lo que se refiere al foro, a ver, me voy a venir por aquí. En lo que se refiere a esta parte, ya estamos llevando. En lo que se refiere al foro, ya tenemos igual. Dime. Bueno, entonces, no me sale lo que está compartiendo en pantalla. Y otro cosito, dice, disculpe por el retroceso, pero la anterior clase no se pudo admitir y yo por la primera clase la había comenzado a admitir. Ahora nosotros estamos trabajando incluso en centros de aislamiento y por fin con este caso porque no nos han permitido, yo la había dicho que podría un poquito ser tolerante con aquellas personas que estamos en este tema de turnos, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo acabo de salir de 7 turnos, entonces es un poquito. No, no te preocupes. No te preocupes, hay un video que se graba y eso puedes volver a verlo y es entendible. ¿Sí? Sí. Solicito que sea así también, pues, es un poquito más flexible.
No, no se preocupen. El problema es que muchas veces cuando comparte la pantalla y todo eso ya no puedes ver. Pero como les digo, hay una grabación. ¿Ya? Por ejemplo, ahora también va a haber participación. Los que no han participado la anterior, participen. Más raro que participen los que ya han participado igual, ¿no? Entonces ya sabemos, o sea, hagamos conciencias. Apliquen el saber ser. Entonces, cuando ya llegue la hora de participar, participen. ¿Entendido? Después no se hagan problemas de que por ejemplo, ahora ya voy a dejar de compartir de unos 10 minutos así y voy a admitir algo que de repente están esperando. ¿Ya? De repente la anterior clase se me ha escapado esa parte, no he tomado en cuenta esa parte. Pero no nos hagamos problemas de eso. Tienen siempre en la vida siempre oportunidades y estamos en eso. Muy bien, sigamos con esto. ¿Ya? Esa parte donde dice elaboración de planificación tenían que haber entregado hasta ayer su avance. Y he visto que muchos no han avanzado, por favor trabajenlo, ¿ya? Esa parte entonces de repente lo estaría dejando pendiente. Les voy a dar a ver hasta qué día. Hoy es martes, miércoles, yo creo hasta el jueves. Pero van a tener que seguir avanzando, ¿entendido? Entonces esto, anótense, es hasta el día jueves, ¿ya? Yo igual me voy a anotar. Hay muchos que no han avanzado. Entonces, jueves. ¿Entendido? Ya. El desarrollo de la estrategia didáctica. Dice, no, esto desde la tercera hasta la cuarta. Lo que se va a hacer o lo que se va a realizar es lo siguiente. Esta práctica lo vamos a unir con esto. ¿Ya? Y vamos a calificar sobre 40. Porque casi es lo mismo. ¿Entendido? Simplemente aquí hay que identificar estrategias nada más. ¿Dónde más van a sufrir? Es de repente en aquí. ¿Ya? Entonces esto lo estamos uniendo. 40. Esos los dos. Y me estarían entregando en esta fecha. 14. Siguiente. ¿Ya? Trabajen una vez que ya tengan lo que es la elaboración del trabajo de planificación. Ya esto ya es un poco más liviano. Muy bien, ¿qué más? El foro 2 ya es, a partir de ahora ya se va a habilitar, o si han entrado de repente ya está habilitado. No me acuerdo desde cuándo tiene que habilitarse, pero ya está. Para el foro 2 vamos a ver un video ahorita. Y lo único que me tienen que hacer es un análisis crítico y eso redactarlo en el foro. Nada más. Ya van a ver el video, van a hacer un análisis crítico de ese video y lo redactan en el foro. Individual, no es por grupo. ¿Entendido? Entonces, para esto igual estaríamos quedando, ¿no? Pero nos queda pendiente. Esta igual nos queda pendiente. Otro. A esto, el cuestionario el día jueves, si no me equivoco, se va a habilitar y es hasta el siguiente miércoles. Y eso igual nos queda pendiente. Con eso estaría aclarado nuevamente, ¿no? La única modificación que se ha hecho es esto. Nada más. ¿Entendido? Y casi está en las fechas establecidas y hemos quedado esto, creo que es hasta el jueves, ¿no? A ver, sí, es hasta el jueves. Así que tienen unos días más para hacer. Muy bien, vamos a continuar. Sí. Aquí la consulta sobre el foro indica que es hasta el 14 de septiembre. Sí. Y también el trabajo que es el desarrollo de la estrategia, sí. La elaboración del proceso de evaluación también para el 14. El foro, sí, es hasta el 14. No nos podría dar un espacio más porque está muy saturado las presentaciones, también viendo que tenemos mucho trabajo. Nuestro trabajo también nos satura y también otras actividades, licenciado.
No, por eso no hay ningún problema. El foro no, yo creo que lo van a cumplir. No hay ningún problema. El foro lo van a cumplir. De la elaboración, no se preocupen. Hay que ver ese día, ver cómo han avanzado hasta ese día. Yo desde ahorita no les puedo decir qué es hasta el 14. Pero hay que ver hasta el día 14 cómo avanzan, cómo está su avance. Porque si yo les digo, no, voy a prolongar, el día que va a llegar, otra prolongación va a llegar. ¿Entendido? Bueno, está bien. Sí, por eso hay que ver hasta el día 14, por ejemplo, ¿no? Cómo es su avance, todo eso. De acuerdo a eso, yo igual ya voy a ir viendo en qué parte, voy a ir alimentándoles en qué parte han fallado, en qué parte tienen que corregir. ¿Ya? Ya tenemos todavía otra sesión que es el siguiente martes, ya les había dicho. Vamos a hacer un taller precisamente para hacer esas correcciones. Pero hasta el día lunes preséntenlo. Y el martes en el foro muchos ya van a terminarlo, ¿no? De repente a algunos les va a quedar pendientes. Porque no todos vamos a estar ese día dispuestos con una computadora. ¿Entendido? Sí, licenciado, porque el 14 está cayendo lunes. Sí. Entonces, hasta esa fecha ya lo tenemos que tener listo prácticamente, porque pues, los martes corregimos. Sí, martes hacemos, los que les faltan vamos a hacer correcciones, vamos a seguir trabajando, si hay que darles plazo, les vamos a dar el plazo, no te preocupes, o no se preocupen. Gracias, Luis. Ya, quedamos en ahí. Muy bien, continuamos. A ver, antes que me olvide, ¿qué más? Dice. Dime. De acuerdo a la instrucción de esa, alguna parte hemos enviado, digamos, a algunas personas a la instrucción de la tarea que era hasta el día de ayer. Entonces, está dando paso hasta el día jueves. Va a seguir habilitando para un poco mejorar o corregir. Sí, lo voy a volver a habilitar, o sea, de pleno para que lo cambien por otro documento. Ya. ¿Ya? Ya. Pero ustedes saben que se califica el saber, ser, conocer y hacer, ¿no? En este caso, para los que han presentado hasta el día de ayer, bueno, ya tienen algunos puntillos ganados. Esa es la única diferencia. Eso tampoco significa que los que no van a reprobar, no. Solo, bueno, aunque en competencias no hay calificación, ¿no? Es más evaluación, que precisamente hoy vamos a ver eso. Sí. Sí. Para el día, para lo que está ampliando el plazo, tendríamos que aumentar más elementos de competencia, o solo que lo dijo la primera vez, un elemento nomás. No, un solo elemento. Ahora, los que ya quieren trabajar con todo, trabajen. ¿Por qué yo les estoy pidiendo un solo elemento? ¿Ya? Precisamente porque, es que en el primer módulo de repente deberían haber ya trabajado ya la primera parte. Y desde aquí, por ejemplo, planificación de la formación y evaluación, desde aquí nos correspondería en este módulo, ¿ya? Pero como no lo tienen, entonces lo están trabajando hasta ahí. No les va a dar tiempo para hacer los 3 elementos de competencia, ¿ya? Por eso simplemente uno. Ahora los que quieren más, o sea, quieren hacer todo, háganlo, ¿ya? Hay una cosa que quiero decirles. Mira, cuando es una planificación por competencias, esa planificación no se cumple. Esa planificación es flexible. ¿Qué significa eso? Que en el camino o durante su desarrollo va a sufrir cambios, ¿no? Esto, por ejemplo, este esquema, por ejemplo, que les he dado, un sílabo, creo que lo llaman. Este sílabo, por ejemplo, puede cambiar, ¿ya? Por ejemplo, el otro docente que va a venir va a hacer algunas modificaciones. De repente, no sé. Si hacen PIN, no creo que haya mucha modificación. Si hacen plan de asignatura, va a haber modificaciones. Si a alguien se le ocurre hacer proyectos formativos, también va a haber algunas modificaciones, ¿ya?
Pero información basada en competencias es eso. Tenemos que estar, tenemos que estar preparados para enfrentar esas modificaciones, ¿ya? No tiene que haber esa excusa, por ejemplo, ¿verdad? Mira, nos ha hecho hacer otra cosa, mira, ahora otra cosa estamos haciendo. Por fin, ¿qué vamos a hacer? No, por eso les he dicho, vean la literatura, ver los que de repente ya han visto, ven otra literatura, van a ver cómo cambian los esquemas. Precisamente de esto, ahorita vamos a ver un video. ¿Entendido? Ya, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? Ya. Voy a ver, ¿ya? El problema es si son muchos, no creo. O sea, cuando imagínense, son 50. Si los 50 enviarían a mi WhatsApp, imagínense, lo van a llenar todo. Por eso es mejor la plataforma, por eso les dije plataforma, ¿no? Aunque a un principio les había dicho a mi correo. Ya voy a ver, si no son muchos, no va a ser ningún problema. ¿Ya? Voy a ver. Sí, no te preocupes. Ya, muy bien, hasta aquí entonces todo aclarado. Vamos a continuar, mira, ya hemos 20 minutos ya solo en esto. Ya, muy bien, respecto a sus tareas, estimados participantes, yo les había manifestado que hagan un trabajo bien sintético, o sea, de qué es lo que quieren mejorar o qué es lo que les falta, ¿ya? Pero les había manifestado, háganlo en una plana, suficiente, ¿ya? O un mapa mental, les había pedido precisamente un mapa mental, no me acuerdo el primero, pero era uno sintético, un análisis y su síntesis, o un resumen, como quieren llamar, ¿no? Pero me han hecho 8 hojas, 9 hojas, creo que hasta 15 hojas han llegado, ¿ya? Y no se trata de eso. Cuando se habla por competencias, tú tienes que focalizar en lo que sí realmente te sirve, ¿no? Y luego, bueno, los otros son complementarios, tampoco es que no te sirven. Una vez que tú hayas adquirido lo que realmente te sirve, bueno, tú vas complementando, ¿no? Tu aprendizaje, en este caso, con otras bibliografías, ¿ya? Precisamente, por ejemplo, para solucionar eso, o para tener una idea más acerca de eso, vamos a ver el siguiente video. Y es de este video que les voy a mostrar enseguida, donde que tienen que hacer resumen. A ver un ratito, ¿se escucha el audio? Ya, un ratito, entonces. Sabía de ese problema, vamos a solucionarlo. Creo que era por aquí. Configuración. Lo que yo hablo ya también no se va a escuchar, pero les digo de ahora, estén atentos, ¿ya? Vamos a ver hasta terminar el video. Yo sé que muchos de repente no van a estar de acuerdo, algunos van a estar de acuerdo, como en todo, pero realicen un análisis y luego una síntesis y en el foro, por favor.
lo mero mero. ¿Cómo se evalúa por competencia? ¿Cómo es enfoque, sobre todo por formativo? Porque en el mundo se ve en el momento que se ve competencia teórica. En México es una de competencia. Eso viene con la evaluación de la calidad. El modelo de competencia es un modelo que viene con la evaluación. Y lamentablemente, ese modelo de corrección por evaluación, a veces la primera que lanzamos, y este modelo se represó. Eso es lo que necesitamos, necesitamos salvar.
Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Es el video que han podido escuchar. Si se han dado cuenta, es resumen de todo lo que es competencias, ¿no? Te habla desde un principio de cómo se debe elaborar y termina en lo que es evaluación. Entonces, como les digo, hay tanta teoría de lo que es formación basada en competencias y esto es una más, ¿no? Y la tarea para el foro es precisamente hacer un análisis. Por el video no se preocupen, lo voy a subir igual a la plataforma, lo van a volver a escuchar en ahí, ¿no? Además está en YouTube, ustedes ya sabrán después las decisiones a tomar con el video. Muy bien, continuemos con nuestro avance de contenidos. Muy bien, dicho eso, como ustedes han visto, por ejemplo, hasta ahora, lo que yo he hecho, por ejemplo, generalmente es darles los conceptos elementales, ¿no? De lo que es la didáctica en la formación basada en competencias, ¿ya? Por ejemplo, en la anterior clase hemos visto, por ejemplo, qué es estrategia didáctica. Se ha pasado, prácticamente nos hemos basado casi en unos 3 o 4 términos, si yo me acuerdo, ¿no? Hemos empezado qué es estrategia didáctica, qué es método, qué es técnica y qué es instrumento. Les había dado, por ejemplo, un abanico de instrumentos, de técnicas, creo que unas 2, 3 estrategias. Eso no significa que esas que yo les he mostrado en la anterior clase, esas estrategias, esas técnicas, esos instrumentos, son definitivos o solo pueden utilizar esas estrategias. No es eso, ¿ya? Ustedes pueden definir sus propias estrategias, pueden definir sus propias técnicas y pueden definir sus propios instrumentos, ¿ya? Pero tienen que saber la definición. A partir de la definición, tienen que ustedes clasificar a cuál va, si va a una técnica o va a un instrumento, ¿ya? Alguna vez en una defensa de tesis se ha tenido problemas de eso, ¿no? Porque se decía, ¿por qué no ha utilizado o en qué autor se ha basado? No siempre es así. Imagínense, por ejemplo, los libros. Los libros datan de hace tiempo atrás. A ver, traten de encontrar libros que hablen de formación basada en competencias que sean de 5 años atrás. De repente los que van a encontrar va a ser Sergio Tobón, ¿no? Por ejemplo, de esta situación que estamos pasando, que debemos enfrentarnos a situaciones no previstas, por ejemplo, de eso ya hablaba Edgar Morin, ¿no? Pero no quiero confundirles, ¿no? Si yo les voy a hablar igual de bibliografía, por ejemplo, de Hilda Taba, George Pastner, no sé, Vygotsky, Skinner, Jerome Brunner, tantos autores que hay, nos vamos a marear. Entonces vayamos a lo que es de nosotros, ¿no? Pero siempre recalcarles que ustedes igual pueden definir sus propias estrategias didácticas, sus propias técnicas y sus propios instrumentos. En especial, por ejemplo, yo les digo a aquellos que son de estudiantes de informática o de sistemas, ¿no? Y en el caso de enfermería, medicina, igual yo creo en todas las áreas, ¿no? Ha ido cambiando. Esa pandemia, esta coyuntura que hemos tenido, que estamos atravesando, ha traído grandes cambios, ustedes se dan cuenta. Y lo único que nos queda es saber superarlo, ¿no? Muy bien. ¿Qué entendemos por evaluar? ¿Alguien me puede decir? Medir, no vayamos a confundir evaluar con calificar, ¿ya? A ver, para tener una mejor respuesta, yo sé que están con sus celulares, vámonos a esto. Ya. Esta es una aplicación, por ejemplo, váyanse a esta que dice, por ejemplo, me vengo por aquí. No, lo único que tienes que hacer es esto.
Fíjate, aquí dice www.menti.com. Tienes que entrar a esa página, no es complicado, no necesitas link. Y luego introduces este código 6936523, ¿no? Y empiezas a escribir. Creo que son 2 palabras, si no me equivoco. En 2 palabras me tienes que definir lo que es evaluar. ¿Entendido? No creo que todos piensen la misma palabra. Algunos van a coincidir, pero no todos. Como alguien ya decía, por ejemplo, ya tenía una opinión que decía que es medir. Medir y otra palabra más lo incorporará ahí, ¿no? No veo respuestas. Nos permite. Ya. Código. Ya, les dicto el código. El código es 69. El código es, a ver, lo voy a escribir por aquí, un ratito. Yo creo que por aquí se va a ver. Es 69. Wow, muy pequeños aquí. Grande. Es así el código. 69, 36, 52, 3. Es completamente complicado, la página no se puede pasar bien, pero me pueden ingresar. Ya, www.menti.com. Y ahí está a su lado el código. Ya está. Ya todos tienen la página, el código. Código. 69, 36, 52, 3. Ah, ya está. Evaluar, valorar. Me han vuelto a repetir evaluar. Juicio, estimar. Delfín Romero Rojas. Medir. Conocimientos. Habilidades. Valorar conocimientos. Conocimientos, establecer, dar valor a algo, actitud, cumplimiento de objetivos. Es un juicio, muy bien, habilidades, rendimiento, verificación,
Ya. A ver, siguen participando. Habilidades, rendimientos, comparar. Medición, no hay más. Muy bien, como ustedes han podido decir, por ejemplo, podrían haber, seguimos, valorar conocimientos, estamos con lo mismo, establecer resultados, considerar, ya. Muy bien, seguimos, verificar lo aprendido. Valorar conocimiento, resultado de enseñanza, actitud, medir, estamos en lo mismo, en función a criterios. Ya. De todo esto, a ver, ahí está, estimar, conocimientos, muy bien. Está bien dar algo a algo. Dar valor a algo. Como ustedes podrán ver, mira, fíjense, hay mucha coincidencia y vean, por ejemplo, cuánto concepto, cuánta definición, ¿no? Pero si ustedes ven, por ejemplo, todos van a lo mismo. Por ejemplo, dice aprendizaje, valorar. Por ejemplo, hay conocimiento, hay objetivos. Va a medir el valor. Ya. Mira, de repente casi no están utilizando la terminología de lo que es formación basada en competencias. A mí me gustaría que ya empiecen a trabajar, ¿no? Ya. Evaluar precisamente es eso, todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? Por ejemplo, ahí dice dar valor a algo. Ya. A partir de eso, por ejemplo, vamos a definir qué es evaluar en formación basada en competencias. Muy bien, para ello vamos a volver. Y continuamos. Evaluación en formación basada en competencias, como ustedes ya lo han mencionado, es la valoración de competencias, ¿no? Cuyos resultados de la comparación entre el desempeño y las manifestaciones de la competencia. En especial cuando nosotros hacemos esto, ¿ya? Lo fundamental en la evaluación de la formación en competencias es la retroalimentación, ¿no? Y a partir de esto tomar decisiones. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Y esta retroalimentación se da durante todo el proceso, ¿no? Más que todo se evalúa para retroalimentar, ¿no? Como dicen ahí, es la valoración de competencias. Y el resultado de la comparación entre el desempeño evidente y las manifestaciones de la competencia. Como les digo, a partir de esto nos permiten hacer una retroalimentación. No nos olvidemos que en formación basada en competencias todo está en base a retroalimentación, ¿no? Y esto nace a partir del cambio de rol que sufre tanto el docente como el estudiante. El docente, ya hemos dicho, es un guía. A partir de eso ustedes ya lo pueden buscar sinónimo a guía, ¿no? Y el estudiante es, gestiona su propio aprendizaje, ¿no? Muy bien. Vayámonos ahora a tipos de evaluación. Cuando hablamos de formación basada en competencias, tenemos diferentes tipos de evaluación, ¿ya? Según su función, según su normotipo, según su tiempo y según los agentes intervinientes, ¿ya? Por ejemplo, según su función, sumativa, formativa. Según su normotipo, nomoética. Esto es nomotética. Nomotética, ¿no? Ideográfica. Según su tiempo, inicial, desarrollo y final. Según los agentes que intervienen. Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una clasificación, por ejemplo, que lo han hecho
que se ha hecho en del texto base, ¿ya? Pero se ha sacado de varios libros, ¿ya? Pero ¿qué es lo que realmente tenemos que saber, por ejemplo, nosotros para hacer lo que es formación basada en competencias? Fíjense lo siguiente. Lo que tenemos que saber es esto, fíjense, según su función, dice esto, según su función, es generalmente con esto va. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, aquí cuando decimos inicial, aquí también podemos decir de lo que es de diagnóstico. ¿Ya? Inicial, una evaluación inicial o de diagnóstico. ¿Ya? Cuando decimos de desarrollo del proceso, generalmente también lo llaman esto con formativa. ¿Ya? Por eso les digo, cuando van a leer libros, les va a aparecer cualquier cantidad, ¿no? De teoría, que lo van a clasificar de de esta forma, de esta otra forma, como ya hemos visto el video, ¿no? Pero la idea central no está en esa información, o sea, en competencias. ¿Ya? La idea central está cómo lo vamos a dar, no en cómo vamos a ir clasificando, vamos a seguir clasificando. Van a ver, por ejemplo, que otro autor de repente va a venir y aquí lo va a colocar, no sé, otra clasificación. Va a venir otro autor, aquí otra clasificación. Y al final de cuentas nos vamos a confundir. Entonces, para ello, lo que se toma en cuenta es una fusión de estos dos, ¿no? Inicial, por ejemplo, yo no voy a decir si es por su tiempo. Lo único que yo voy a decir, por ejemplo, inclusive, por ejemplo, hay autores que a esto lo llaman, por ejemplo, momentos. Está muy pequeñito, ¿no? Pero lo llaman momentos, ¿no? Momentos de la evaluación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de momentos de evaluación, entonces hablamos de una evaluación inicial o diagnóstica. Hablamos de una evaluación durante el proceso formativa, ¿ya? También hablamos de una evaluación sumativa o final. No es lo mismo. ¿Entendido? Ya, entonces no nos vamos a perder en aquí tratando de memorizar como el caldo de las hojitas de laurel que hablaba como la doctora, ¿no? Aquí nos vamos a ir nosotros directamente, momentos de lo que es la evaluación. Se debe hacer una evaluación diagnóstica o inicial. ¿Cuándo lo hacemos eso? Cuando cuando la primera vez que tengamos el contacto con nuestros estudiantes, ¿no? Para determinar en qué estado están, qué conocimiento tienen. Y a partir de eso, ir al siguiente paso, que es el del proceso, ¿no? Y una vez que se haya dado el inicial y el del proceso, nos vamos a la evaluación final. ¿Qué hacemos en la evaluación final? Como ya hemos visto más anteriormente, evaluamos, damos valor, hacemos una reflexión crítica, qué cosas nos ha faltado o qué cosas hemos hecho bien, ¿no? En qué manera hemos ido desarrollando nuestros desempeños, en qué manera en qué manera hemos ido desarrollando nuestras competencias, se ha desarrollado o no se ha desarrollado nuestras competencias, ¿no? Eso es lo que se evalúa en la evaluación. Ojo, aquí en ningún momento no estoy hablando de calificación, ¿ya? Porque cuando hablamos de calificación hablamos de un valor, o sea, hablamos de un número, hablamos de un 50, 70, no sé, 95, ¿ya? Por eso muchas veces, por ejemplo, la calificación, uno que tenga 75 no siempre es, eso no siempre significa que el estudiante es bueno, ¿no? ¿Se acuerdan del caldo de laurel? Por ejemplo, nos aprendemos el caldo de laurel simplemente para sacarnos 100. Después, cuando nos cambian en un contexto diferente, ya estamos perdidos. Entonces, todo eso se tiene que ir valorando en lo que es la evaluación por competencias. Y finalmente tenemos, dice, según los agentes que intervienen. Esto, cuando nos dice según los agentes que intervienen, generalmente también se lo conoce como tipos. A estos sí se los conoce como tipos de investigación, ¿no? En otros libros, ¿no? Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Acuérdense de todo eso lo que les estoy hablando, de la evaluación inicial diagnóstica, desarrollo durante el proceso o formativa,
y la evaluación final y sumativa. ¿Qué es lo que más vamos a utilizar? Esos tres. Vamos a ver enseguida. También tenemos lo que les estaba diciendo, por ejemplo, tipos de evaluación o según los agentes que intervienen. Autoevaluación. ¿A qué nos referimos con autoevaluación? Considero que la mayoría ya se hace la idea a qué se refiere, ¿no? La autoevaluación es cuando uno mismo se evalúa. Pero no, eso no significa, por ejemplo, que yo, bueno, como me voy a evaluar, me voy a autoevaluar, es sobre 10, entonces yo me voy a dar los 10, no, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tiene que venir de por sí el saber ser, ¿ya? Porque seguramente el docente lo va a ver con otros ojos, el estudiante también lo va a ver con otros ojos, ¿no? Hoy en día generalmente, ¿qué pasa? Como evalúan también al docente, ¿no? Los estudiantes evalúan al docente. ¿Qué es lo que hacen? Hacen como una especie de trueque, ¿no? ¿Ya? Si tú me apruebas, yo también te apruebo. O si no, te hago votar, ya sea de la universidad, colegio, no sé. ¿Ya? Entonces esas cosas yo creo que a nivel Bolivia hay que ir cambiando, ¿no? Muchas veces, por eso yo digo, hay que hacer un mixto entre la formación basada en competencias y lo que es basado por objetivos. Porque hasta que tengamos las ideas bien claras, no las ideas bien claras, sino que tengamos ese cambio de actitud, ¿ya? Yo creo que hay que hacerlo lo mixto, pero ya hay que empezar a trabajar con todo eso, ¿no? Muy bien, entonces se refiere a eso la autoevaluación. La coevaluación se refiere, por ejemplo, a ver un ejemplo, si tenemos dos participantes, dos alumnos, entonces un alumno lo califica al otro, ¿entendido? Pero todo eso siempre tiene que estar bajo la coordinación docente y estudiante. No puede el estudiante, pues mira, este es mi amiguito, lo voy a colocar tanto de calificación. No, eso no va. La autoevaluación, ya sabemos, generalmente en la autoevaluación tiene que venir la autorregulación y la autogestión. Muy bien, la coevaluación ya sabemos también, es cuando un participante o un estudiante evalúa al otro estudiante, ¿no? Y la heteroevaluación. La heteroevaluación es lo que más se practica hoy en día, ¿no? O sea, el que califica es el que tiene unos conocimientos un poco más avanzados que el calificado. En este caso es cuando califica el docente al estudiante. ¿Entendido? Muy bien. Antes que pase a la otra diapositiva, ¿alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Como han podido ver, no es nada complicado. Ya no hay mucha teoría que aquí, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 hojas. Aquí estamos yendo directo a lo que realmente nos vamos a utilizar. Y enseguida lo vamos a ver todos. Evidencias. Tenemos 3 tipos de evidencias, aunque otros autores lo clasifican en más, ¿ya? Van a ver en el material que les hemos dado, inclusive hay otras que hemos colocado, ¿no? Pero los que más se utilizan son estas, ¿no? De conocimiento, de desempeño y de producto, ¿ya? Ahí están viendo un dibujo, ¿de qué es eso? ¿A qué se presenta? ¿Qué técnica? Muy bien, es un portafolio, ¿verdad? Ese portafolio contiene esas evidencias de conocimiento, desempeño y producto. Ya. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro PIN, plan de asignatura o proyecto formativo, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Tenemos que tener evidencias de conocimiento, de desempeño y de producto. Cuando decimos de desempeño, ¿a qué nos referimos? No. Cuando decimos de conocimiento es el saber conocer. Hay claro dice, ¿no? Conocimiento, el saber conocer. Y el saber conocer es información, teoría.
¿no? ¿Y eso con qué vamos a medir? ¿Con qué generalmente medimos? Mira, aquí no es necesario que yo me anote todo eso. No, eso tiene que nacer de cada uno de nosotros, porque ya hemos visto, ya hemos pasado en la vida. ¿Con qué generalmente se mide? ¿O con qué? No, de conocimiento. Vamos a acelerar un poquito. Cuando hablamos de conocimiento, muy bien, podría ser cuestionario. Puede ser pruebas objetivas. Tú puedes pedir un informe, ¿no? Puedes pedir un ensayo, puedes pedir un resumen. Entonces, eso es de conocimiento, ¿ya? De desempeño. Cuando hablamos de desempeño, ¿de qué estamos hablando? Ahí sí estamos hablando de lo que es habilidades, ¿no? Ya. Ahora, ¿en qué lo puedo recoger? ¿Cuál sería su técnica y su instrumento? ¿Cómo evidencio? ¿Nadie? De producto, ahí está más fácil, de producto. Dime. En caso de desempeño, tal vez variaría un poco de acuerdo al área, ¿no? A la carrera. Pero más que todo me parece sería la observación. Observando si el estudiante es capaz de hacer o cumplir con los criterios que se le proporcionan. Exactamente, está bien. Ya. Como dice habilidades, por ejemplo, ¿no? Es la observación, pero el docente puede ser, por ejemplo, en este tiempo no siempre va a estar al lado del estudiante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese tipo, por ejemplo, ustedes ya tienen que idearse, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, los videos, ¿no? Como dice, por ejemplo, el video, yo puedo hacer un video del desempeño que yo estoy haciendo, de las habilidades, de las destrezas que yo tengo. Entonces ese video lo mando al docente, vence al portafolio. Claro, no va a quedar en el video. Si es observación, tendrá un guía de observación, ¿no? O de repente utiliza lista de cotejo. ¿Entendido? Ya de producto. Ya. Cuando es de producto, generalmente los libros hacen referencia a aquello que es tangible. Pero, por ejemplo, cuando es por ejemplo, yo me imagino un estudiante de sistemas o de ingeniería, no siempre va a ser tangible, ¿no? Por ejemplo, dentro de esas evidencias, dentro de ese portafolio que ven, ¿cuál sería el de producto? Muy bien, de prototipo, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen que ver todo eso. Acuérdense de todo lo que hemos hablado, por ejemplo, la evaluación inicial, los momentos, ¿no? De evaluación inicial, el de formativo y el final. Acuérdense el de la coevaluación, de la autoevaluación y de la heteroevaluación. Vamos a ver enseguida dónde va a entrar todo eso, ¿no? También acuérdense de las evidencias. Tenemos 3 evidencias, ¿no? De conocimiento, de desempeño y de producto. Y cada uno ya les he dicho en qué consiste. ¿Ya? Muy bien. Entonces es eso. En resumen, con el enfoque de formación basada en competencias se evalúa las evidencias en función a un criterio de desempeño. ¿Entendido? Eso es lo que se hace, ¿ya? Entonces yo cuando voy a evaluar, ¿qué es lo que tengo que evaluar? ¿Ya? Voy a evaluar las evidencias. Y para esas evidencias, claro, en función a un criterio de desempeño. Muy bien, así de sencillo. No tenemos más. Gracias. No es complicado, ¿ya? Ahora, todo lo que hemos hecho, por ejemplo, en este momento, tienen que tener, por ejemplo, ustedes lo que es su bibliografía, ¿ya? Seguramente más adelante, o sea, en el anterior módulo ya les he hablado de pensamiento complejo, ¿no? Y les ha debido mencionar, por ejemplo, lo que es Edgar Morin,
¿no? Entonces ya tengan en mano para cuando hagan su monografía, tengan ya en mano lo que es el libro de Dan Morin, ¿no? Por ejemplo, para esto, lo que es formación basada en competencias, es el libro que les he proporcionado de Sergio Tobón, o otro libro que ustedes tengan, ¿no? En particular, a mí me gusta el de Carlos Salzar, creo que es, ¿no? El de Tobón es igual muy bueno. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nada. A ver, vamos a medir conocimiento. Al que le toca, le toca. A ver, vamos a empezar con la ruleta. Ya. Gómez Fajardo Daisy, no sé si estará. Y a ver, dice 2 ejemplos de técnica. Técnica sería una ideas, más técnicas. Ya. Otras técnicas sería Ya. Pasamos. Vargas Saavedra Gabriela Mercedes, no sé si estará, ¿está? No está. Mamani Méndez María Zenem. sí, dice. ¿A qué nos referimos con evidencia de desempeño? Evidencia de desempeño es aquello que nos va a dar la prueba, ¿no? Lo que nosotros estamos teniendo, el conocimiento que tenemos. Es donde el estudiante demuestra sus habilidades. Ya, muy bien. La medida de... Muy bien. Chacón Méndez Moisés. ¿Está? No está. Colque Orachi Jorge Adolfo. Tampoco está. Ya. No esperen siempre que yo les diga si está o no está. Miren, por ejemplo, Cardoso, Ayani, Karen. Nada. Creo que nadie está. Gómez Fajardo Daisy. Gómez, ¿cuáles son los momentos de la evaluación? Acabamos de hablar. Julián Orco Noelia. Ya. Momentos de la evaluación. Acabamos de hablar. Inicial, formativa, final. Velarde Martínez Marlene, ¿está? Sí, dice. Evaluación formativa, ¿a qué se refiere? Es la evaluación que se hace durante el desarrollo, ¿no? Hasta antes de la evaluación final. Muy bien. Segovia Tejerina Javier, ¿está? ¿A qué se refiere la evaluación final? ¿O qué se hace en este momento? Se realiza una reflexión de qué cosas se ha hecho bien o qué cosas no ha hecho bien. Es el momento donde se evalúa, ¿no?
¿En qué medida hemos ido desarrollando? ¿En qué medida se ha desarrollado la competencia? Se relaciona con Sí, hemos hablado. Por ejemplo, la inicial, por ejemplo, momentos, ¿no? De la evaluación, hemos dicho. Es la inicial, también se lo llama diagnóstica. ¿Entendido? Así lo vamos a manejar. También, aunque hay otros libros que lo diferencian, ¿no? Pero nosotros lo vamos a manejar como evaluación inicial diagnóstica o diagnóstica, ¿no? La evaluación formativa o de proceso también. En este caso, evaluación final o sumativa también. Ya, porque ya está en el final, se supone que ya se va a ir sumando. O lo que antes llamamos, por ejemplo, calificación final. Solo que en este caso es de un proceso, en cambio en el otro, cuando es por objetivos, no es de un proceso. Directamente llega a un punto donde tienes que colocarle evaluación final y ya está. Y en ahí dice el docente, no, aquí se anota lo que se ve. Ya, entonces la diferencia. Muy bien, a ver, vamos. Arismendi Camargo, Roxana. ¿Está? sí, Ya, ¿qué es estrategia? Se han olvidado dos palabras. Hemos dicho que deriva de un ámbito militar, inclusive. Arte de, muy bien, arte de dirigir, ¿no? Muy bien. Noelia ya participó, ¿no? O no me acuerdo, pero creo que ya salió. Voy a revisar el video, no se preocupen. Graviel Torres Arancibia Graviel. ¿Está en sala? Tipos de evaluación. Ya, muy bien, muy bien. Al que está corrigiendo muy bien. Ahorita les voy a aclarar lo siguiente. A ver, a ver. Voy a volver. ¿Por dónde está? Por aquí está. Van a volver a ver el video ya. Ya. Les había manifestado lo siguiente. Por eso hay que retroalimentar. Para eso es lo que se evalúa. Les había manifestado lo siguiente. Seguramente va a venir un autor. Aquí lo va a aumentar otro. Aquí lo va a aumentar otro. Aquí lo va a aumentar otro. No sé si se ha entendido el video de la doctora, ¿no? A nosotros casi no nos interesa esto. O sea, mientras más le clasifiquemos, mientras más aparezca teorías, nos vamos a volver locos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esto nosotros tenemos que sintetizar, ¿ya? Aquí dice tipos de evaluación. Ya con esto se lo conoce. Pero en la práctica se lo maneja de la siguiente forma. A esto lo vamos a llamar momentos. ¿Entendido? Momentos de evaluación. Ahí lo voy a colocar. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos momentos de la evaluación? ¿Entendido? ¿Ya? Aquí dice según su función. Entonces esto es lo que dice según su función. Por ejemplo, esto es lo que es sumativa. ¿Dónde se va a venir? Se va a venir aquí. Esto.
¿Entendido? Entonces, esto sería momento de evaluación final o sumativa. ¿Entendido? Ya. Ahora aquí dice, por ejemplo, momento de evaluación, pero aquí me dice según su tiempo. Ya está bien. Dice momento de evaluación de desarrollo del proceso, pero esto también es formativa. Está formando. ¿Entendido? Bien. Ahora otro que había aumentado por aquí es lo siguiente. No se les vaya a olvidar. Esto es inicial. También lo llaman diagnóstico. ¿Entendido? Entonces, vayamos familiarizándonos con todo esto. ¿Ya? Inicial, desarrollo, final. No se olviden, inicial, diagnóstico. Desarrollo, formativa, o del proceso, formativa. Final o sumativa. ¿Entendido? Así vamos a ir conociéndolo. ¿Ya? Momentos de la vida. Les estoy aclarando eso. Tipos de evaluación, sí, así lo han clasificado. Estoy muy de acuerdo yo igual. Pero si vamos a ir estudiando todo esto, mira, van a aparecer las clasificaciones y nos vamos a perder. Para que no pase, entonces lo estamos resumiendo. ¿Entendido? Muy bien. Ahora aquí tenemos, dice, según los agentes que intervienen. ¿Ya? A esto, otros autores lo llaman también tipos de investigación. Y ahora yo estoy, para no confundirse, entonces a esto lo vamos a llamar tipos. Tipos de evaluación. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son los tipos de evaluación? Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Entendido? Ya. Vayan procesando esa información, entonces, para no confundirnos. Es que hay tanta teoría, seguramente muchos ya han visto y te marean, ¿no? Ya, muy bien. He hecho esa aclaración. Dime. Aquí usted nos está indicando de que los tipos de evaluación es la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Exacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar cuando decimos según su función, según el tiempo, momento, según su normativo? Ya. O sea, lo que yo les estoy aclarando es lo siguiente, ¿ya? Hay bibliografías que manejan de esta forma, así como están viendo en su pantalla. ¿Entendido? Ya. ¿Alguien quiere manejar de esta forma? No se hace ningún problema según su función, sumativa, formativa, según su normotipo. Esta nomotética es por si acaso. Aquí es la T. Lo maneja de esta forma. No se hace ningún problema. ¿Entendido? Pero yo para simplificar les dije. Simplemente para simplificar. O si quieren, así lo manejamos para no confundirnos. Por eso les digo, hay autores, por eso lean varios autores y se van a ir otros tipos de clasificaciones. De repente ya no van a ver aquí con tipos, sino clases de evaluación van a ver. ¿Ya? Por eso, para eso yo estoy diciendo, por ejemplo, yo a la conclusión que yo he llegado después de haber revisado tanta bibliografía, es a eso que ya les he dicho, por ejemplo, a este estrés, a esto y a esto, generalmente lo conocen como momentos. ¿Ya? O sea, la evaluación se realiza según un momento determinado. Ese momento ya puede ser inicial, proceso, final, ¿no? Y esos tantos autores mismos, por ejemplo, el inicial, muchas veces hay autores que van a decir, no solo van a decir inicial, sino van a decir inicial, diagnóstico o diagnóstico en otras palabras. Le van a aumentar lo que es diagnóstico. ¿Entendido? Pero lo van a conocer como momento.
Ahora, cuando les dice, por ejemplo, momentos de evaluación, entonces ya saben a qué se está refiriendo, ¿no? Según a su tiempo. Pero cuando digan ese momento de evaluación, seguramente también van a ver que aquí se va a aumentar lo que es diagnóstico. Aquí van a ver que se va a aumentar la formativa. Y van a ver que aquí se va a aumentar la sumativa. ¿Entendido? Ya. Seguramente van a ir revisando bibliografía y también les va a llegar, en vez de colocar tipos de evaluación, así como está desglosado aquí, tipos de evaluación simplemente lo van a colocar a este estrés. ¿Entendido? Ya. Para no confundirnos, lo manejaremos como está en pantalla. ¿Entendido? Ya, muy bien, entonces quedamos en eso. Muy bien. A ver, estamos en las preguntas. Esto de las preguntas, ¿está bien? Michelle, Vika, Gustavo, ¿están en sala? Nada. Colque Barachi. ¿A qué se refiere evidencia de producto? Es cuando la evidencia que tenemos de todo lo que se ha trabajado dentro de una asignatura. Ejemplo. Porque puede ser como cuestión. Una evaluación de cuestionario. No. No han visto, ¿no? Claro, había en ahí, por ejemplo, exactamente, cuando hemos visto las diapositivas, había en ahí, ¿no? Había un portafolio y en ahí alguien me ha respondido, ¿cuál de estos es el de productor? Es el de portafolio, no, es el prototipo, me decía, ¿no? Y alguien me decía, depende del área en que se ha formado cada uno, también lo va a ver, ¿entendido? Pero generalmente van a coincidir. Y yo les decía, por ejemplo, en los libros, en la literatura revisada, por ejemplo, dicen que es tangible, pero no siempre es tangible, si se dan cuenta ustedes. ¿Entendido? Ya, muy bien. Juan Manuel ya ha participado. Juan Manuel. Sí. Tipos de evidencia. Tipos de evidencia. Desempeño. Muy bien, excelente. ¿Vieron? ¿Ya? Muy bien, entonces mira, yo creo que podemos continuar, pero no quiero cansarles. ¿Ya? ¿Cómo están? Ya. Sí. Sí. Los trabajos prácticos, que sí es los trabajos prácticos finales, ¿a qué te refieres más o menos? Dame uno específico. Conocimiento. Ya les había manifestado, cuando es de conocimiento generalmente van a utilizar, uno de tus compañeros inclusive dijo, es los cuestionarios, lo que más se utilizan, ¿no? Pruebas objetivas.
ensayos, resúmenes. O sea, todo lo que de conocimientos referido es todo lo que es información, teoría. Y eso depende, inclusive el sentido depende de la carrera, por ejemplo. Por ejemplo, en mi carrera, por ejemplo, que es matemáticas, imagínense cuál va a ser. Tengo que clasificar bien, por ejemplo, en matemáticas, cuál va a ser el de producto, cuál va a ser el de desempeño y cuál va a ser del de conocimiento. Porque imagínense, en matemáticas yo voy a tomar un examen y en ahí mismo tendría que ser lo que es el producto. Por eso es biencito, cada uno tiene que saber decidir, ¿no? O sea, de acuerdo a la teoría que ya se ha visto, ya tienen que ustedes ya clasificar. Por ejemplo, yo no soy médico, ¿no? Entonces yo difícilmente voy a poder definir, por ejemplo, qué técnicas o qué instrumentos utilizar. Pero el médico ya sabe, ¿no? Y vamos a ver precisamente para aclarar todo esto, el siguiente cuadrito es donde están trabajando ustedes. Considero que toda esta parte ya lo han realizado, ¿no? A ver, antes de avanzar, hay algo que quería decirles en aquí. Se me ha ido. Ya. Tienen que utilizar, por ejemplo, es que la literatura varía. Yo no sé, por ejemplo, la literatura varía. Por ejemplo, dice cuando tú escribes competencias genéricas, por ejemplo, utiliza el verbo en forma infinitivo, dice, ¿no? Y cuando utilizas competencias específicas, utiliza el verbo en modo indicativo, dice. Pero hay literaturas que hablan de otra forma. Hay literaturas donde ni siquiera empiezan con verbo, van a ver ustedes. Empiezan con gerundio, ¿no? Y el verbo al medio del párrafo. ¿Ya? Según lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, vamos a empezar siempre con un verbo, ¿ya? Lo de infinito y de indicativo, por ahora manéjenlo nomás. Ya yo les sugiero que cuando es genéricas manejen así. O sea, en infinitivo. Y cuando es específicas manejen indicativo. Ya. Ahora, otra cosa que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, hay verbos para manejar, o sea, para utilizar. Hay verbos para referirnos. Hay verbos para referirnos a lo que son objetivos generales. Y hay verbos para referirnos para objetivos específicos. Traten de utilizar esos verbos. ¿Ya? Entren a San Google y con seguridad van a encontrar en ahí. Pero traten de no utilizar la clasificación de Bloom. Muy bien, lo que les decía, por ejemplo, supongo que esto ya lo han redactado muchos, ¿no? Ya. ¿Cuál es el truco en aquí? Donde aparezca la palabra competencia, entonces hay que tratar de cumplir estas 4 condiciones. No tratar de cumplir, sino cumplir. Dime. ¿No está compartiendo la pantalla? A los otros. Sí, yo también creo porque toda mi pantalla estoy compartiendo, no estoy por ventana. Ya. Lo que tienen que hacer es lo siguiente, pues, a ver. Tienen que venirse por aquí. Se vienen por aquí a estos 3 puntitos. Ya, cambiar diseño, dicen, ¿no? Cambiar diseño y colóquenlo foco. Y van a ver que todo se va a ver. Seguramente debe estar de ustedes por esto o por aquí, no sé. Ya, muy bien, seguiremos. Muy bien, entonces lo que les decía,
Vamos viniendo por aquí. ¿Y han redactado sus elementos de competencia? No. Ya, muy bien. Ya les he explicado esto igual, cómo tienen que ser, ¿verdad? Ya, identifica, por ejemplo, está en esto, en verbo, está en indicativo. Esto igual ya les he explicado, esto igual ya les he explicado, todo esto ya les he explicado. Muy bien, esto tenían que haber hecho, considero que ya han hecho, que ya lo han hecho. Aquí, esto es lo que tienen que empezar a trabajar. Aquí empieza la planificación de la formación y la evaluación. Aquí van a describir lo que es la unidad de competencia, ¿ya? Pero, por ejemplo, van a partir de los elementos de competencia. Si tenían 3 elementos de competencia, no. Esto es, aquí es donde tú defines, aquí están tus elementos de competencia. Si tú tenías aquí 3 elementos de competencia, entonces por aquí abajo igual tiene que haber 3 elementos de competencia. ¿Entendido? Yo lo he quitado los demás, no simplemente con uno les envío. Porque si les voy a enviar todo, creo que son 56 hojas. Se van a ir confundiendo. Ya entonces parte por parte. Aquí están los criterios, aquí igual no van a tener problemas. Ya, ¿dónde pueden tener? Aquí de repente, evidencias del elemento de competencia. En aquí igual no van a tener, ¿ya? Lo que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, aquí dice evidencias. ¿Cuántas evidencias conocemos? 3. Muy bien, entonces dependiendo del área que son y dependiendo qué es lo que quieren evaluar, ¿ya? Entonces van a ir colocando aquí. Mejor si evalúan los 3, ¿entendido? Ya. Generalmente va los 3, entonces 1 para cada uno. Seguramente el 1 irá para conocimiento, el 2 de repente va a ir para desempeño, el 3 seguramente para producto, o de repente puede ser que no haya todavía por aquí producto, ¿no? Entonces si no hay todavía producto, entonces déjenlo nomás eso, ¿no? Pero el de conocimiento y el de desempeño sí ya va a haber. Ahora aquí tienen evaluación inicial. Dice aquí unidades, elementos de competencia. Ya, en aquí igual no es complicado, fíjense. Por ejemplo, esto yo de dónde lo he sacado, a ver, fíjense, dice resuelve problemas de álgebra, trigonometría. Dice, fíjense, evaluación inicial, dice, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo había colocado así, inclusive, Cuando hacemos un diagnóstico, ¿qué es lo que haces? Exactamente, ¿qué conocimientos tiene, por ejemplo? Es inicial esto, aquí es, en esta parte es donde por primera vez tengo contacto con el estudiante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar sus competencias previas. ¿Y de dónde saco, por ejemplo, si voy a evaluar álgebra, trigonometría, geometría, todo eso? Fíjense, aquí está, aquí arriba, ¿dónde está? Aquí está. Es esto. En base a esto, seguramente ustedes ya han hecho sus competencias previas, ¿verdad? Entonces, eso va en la evaluación inicial. Cuidado que aquí me coloquen como competencia previa otro y en la evaluación inicial me estén evaluando otro. Eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Entonces, no caigan en ese error. Disculpe. ¿Saben, no? Ya. Ya, muy bien. Entonces, hay que evaluar sobre esto. Sobre las competencias previas. A eso se refiere la inicial. Diagnóstico. Muy bien. Listo. Ustedes ya verán si van a clasificar esto en 2 sesiones o en una sola sesión. Por ejemplo, yo lo había hecho en 2 sesiones, ¿no? Ahora aquí dice criterios de desempeño, ¿no? De la evaluación. Por ejemplo, como es, yo creo que es más de... Generalmente lo que hacemos es de conocimiento, ¿no?
Pero, por ejemplo, yo me imagino, si soy médico y tengo una materia, por ejemplo, de cuarto año, no sé, de repente ya no va a ser de ese, por ejemplo, a criterios de desempeño, por ejemplo, eso ya va a ir a las tres, referido a las tres evidencias ya va a ir, ¿no? Pero ustedes ya, por eso cada quien conoce su área. Ya no, mira, yo no me puedo meter mucho en eso, ¿no? Porque yo no conozco mucho de otras áreas. De mi área sí puedo hablar, ¿no? Pero de otras no. Pero va enmarcado en eso. Ya no se van a perder. Listo. Estrategias de valoración, por ejemplo. En estas estrategias de valoración, ¿qué me van a hacer, por ejemplo? Tengo estas, ¿no? Estas, por ejemplo, son las unidades de elementos, competencia, previos a evaluar. Sobre esto voy a evaluar, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis criterios? Esto. Por ejemplo, si yo voy a... imagínense, dice, resuelve problemas de álgebra, trigonometría. Por ejemplo, yo en aquí dice manejo adecuado de las variables. Sabe manejar variables, sabe ley de signos, o sea, tantas cosas que yo puedo manejar. ¿Entendido? Ya. Ahora dice estrategias de valoración. Ahora en estas estrategias de valoración, por ejemplo, aquí me dice heteroevaluación. Puede ser coevaluación o autoevaluación. Por ejemplo, si yo digo heteroevaluación, seguramente el que va a tomar el examen, o sea, el que va a medir, el que va a valorar, es el docente. ¿Entendido? Si yo digo coevaluación, de repente haga grupos y se evalúen entre ellos. ¿No? Y si yo digo autoevaluación, entonces yo haré mis criterios y en base a ese criterio seguramente se va a autoevaluar, ¿no? El estudiante. ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, yo me he colocado por primera vez aquí como referencia porque no lo entendía, ¿no? Entonces no entendía cómo es esto. Entonces yo por primera vez sí esto me he colocado como referencia. Van a ver que más adelante ya no he colocado, ¿ya? Pero en el caso de ustedes, colóquenlo así como yo, si es posible en la primera, si es posible en todas, que lo entiendan. Porque hay muchos que lo van a dejar de aquí seguramente medio año. Lo van a volver a ver, van a volver, por ejemplo, su PIN, y van a ver que, ¿qué era esto? ¿De dónde viene? ¿A qué se refiere? Si esto no va a ver, entonces no van a saber a qué se refiere esto, ¿no? De eso yo les sugiero que lo pongan. Duración. ¿Cuántas sesiones? Por ejemplo, nuestra sesión generalmente es de 45 minutos, ¿no? Eso, por ejemplo, yo lo he colocado en 2 sesiones. Una primera y una segunda. ¿Por qué en 2 sesiones? Porque en aquí ya me van a dar un pantallazo de cómo están. Y aquí un poco de acuerdo a eso los voy a tomar, ¿no? Y en aquí ya les voy a decir que más o menos qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, yo había tomado uno a lo que es resolver problemas y otro a desarrollar modelos. Igual una sesión. Muy bien. Recursos, por ejemplo, ¿qué necesito, por ejemplo, para esto? Para este es un examen de conocimiento. O sea, se refiere al de evidencia de conocimiento. Entonces yo ¿qué necesito como recursos? Fotocopias del cuestionario. Ahora, si quieren ser bien detallados, bueno, pueden aumentar muchas cosas, ¿no? Pero suficiente que es fotocopias del cuestionario. Muy bien. Por ejemplo, para que desarrolle modelos matemáticos, ¿qué necesito? Dice video, programas de cálculo simbólico. Es lo que necesitan, ¿no? Por ejemplo, yo seguramente les voy a dar un video de cómo se hace, de repente, cómo se desarrollan modelos matemáticos, y en base a eso, por ejemplo, inclusive les voy a dar necesito programas de cálculo simbólico. Por ejemplo, en mi caso yo podría utilizar GeoGebra, no sé, ¿no? Por eso le he colocado de manera general. Porque si voy a colocar, por ejemplo, aquí lo que es GeoGebra, por ahí no hay ese programa de GeoGebra justo en ese momento. Entonces, de manera genérica, ¿no? Muy bien. En aquí, entorno de valoración, alianzas estratégicas, dice, ¿no? Por ejemplo, yo le he colocado aula. Por ejemplo, en el caso de medicina, por ejemplo, ¿no? Seguramente
al docente va a decir, no, por ejemplo, tenemos convenio o tenemos una alianza con tal hospital y les espero en tal hospital y les quiero tener una evidencia de desempeño. Y seguramente ahí va a ir a ver qué destrezas o qué habilidades tienen, ¿no? Además, en el desempeño, en la evidencia de desempeño no solo son habilidades de destreza, ahí entra conocimiento y la parte del ser también entra, ¿no? Si lo hace con ganas, sin ganas, todo eso, a eso me refiero. Muy bien, entonces por ahí alguien dirá, no, aquí Hospital Bracamontes, Hospital Daniel Bracamontes, o de repente alguien de administración, de auditoría, no sé, Banco Nacional de Bolivia. Bueno, eso ustedes ya lo ven. ¿Entendido? Instrumento de valoración. Por ejemplo, aquí yo tengo un instrumento de valoración que va a ser el cuestionario. En ahí los voy a valorar. Ahora esto tiene que ir a anexos. Por ejemplo, ¿cómo más o menos tengo que tener un modelo? ¿Cómo va a ser mi examen? ¿Entendido? O sea, con las preguntas tendría que ir a anexos, ¿no? Si va a ser evidencia de desempeño, entonces de repente aquí va a ser como una de las compañeras decía, por ejemplo, la observación, ¿no? Por ejemplo, aquí tendrían que colocar los dos. Por ejemplo, aquí tengo cuestionario y por aquí el cuestionario es la técnica, pero me falta el instrumento. ¿Cuál sería el instrumento? Yo voy a colocar encuesta. O de repente podría haber colocado prueba objetiva. Por ejemplo, aquí es lista de cotejo, pero aquí podría haber colocado observación. Listo, yo voy a observar, pero esto va a ser la técnica. Y esto va a ser el instrumento. ¿Entendido? Evidencias esperadas. Bueno, lo que yo espero, por ejemplo, es un centralizador de cuestionarios resueltos. En realidad, lo que yo espero, pues, si les voy a tomar un examen, son cuestionarios resueltos, ¿no? Eso va a ser la evidencia. Por ejemplo, aquí, registro de resultados, está muy bien. Planilla de covaloraciones. Seguramente van a trabajar entre dos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como les digo, cada uno conoce su área y hágalo de acuerdo a eso. Ya, no hay preguntas, o sea, dormió. Ya. Muy bien, aquí, fíjense, dice unidad de competencia. Esta unidad de competencia es el mismo que yo he definido aquí adelante, aquí arriba. A ver, por aquí debe estar, no, por primera vez es esta. Esta misma se repite. Como les digo, por ejemplo, aquí está con continua, ¿no? O formativa podría haber sido. Lo mismo, asignatura. Aquí prácticamente es lo mismo lo de arriba, ¿no? Pero durante esa formación, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a utilizar? Lo único que aquí se aumenta es, por ejemplo, la ponderación, ¿ya? ¿Cuánto voy a ponderar? O sea, ¿cuánto lo voy a calificar? Aquí debe estar en porcentajes. Aquí no lo he colocado, pero generalmente esto es en porcentajes. ¿Entendido? Entonces esto es en porcentajes, así. Listo. Por ejemplo, esta es unidad de aprendizaje, por ejemplo, números reales y funciones. Esto no es necesario que coloquen, ¿ya? Yo le he colocado eso precisamente para acordarme, a ver en qué me basaba, porque la primera vez que lo he visto estaba nomás pues perdido, no sabía por dónde empezar, ¿ya? Entonces eso no es necesario que coloquen, ¿ya? Pero yo le he colocado y lo voy a seguir manteniendo a fin de que no me pierda. A fin de que sepa de dónde viene. Muy bien, y todo lo demás, fíjense, es lo mismo. Solo aquí es la ponderación. Y así van a ir trabajando para todos. Y finalmente la evaluación final.
¿no? También para el elemento de competencia 1. Yo simplemente lo estoy pidiendo hasta el 1. Los que gustan ya lo pueden trabajar para toda la asignatura. No se olviden que esta parte es el capítulo 2 de su trabajo de monografía. Seguramente esto lo van a complementar en el capítulo, en el siguiente módulo. Yo creo que va a haber algunos cambios, pero no mucho. Evidencias esperadas, es prácticamente lo mismo. Y su ponderación, 60-40. Muy bien, ¿algo más? ¿Preguntas? ¿Está bien, no? Sí, por favor. Ya hasta la evaluación final, o sumativa lo llaman, ¿no? Hasta ahí, por favor. Pero tomando en cuenta siempre su concepto, por ejemplo, la definición de lo que es evaluación final. ¿Ya? Y yo creo que para todos los recursos va a ser portafolio de evidencias, porque es una final. Cuidado que me estén colocando. Después, a partir de eso, yo creo que va a venir dependiendo cuestionarios, no sé qué cosas vendrá. Muy bien. Yo la verdad esas veces cuando he hecho este trabajo no tenía todavía algunos conceptos bien claros, ¿no? Pero viendo esto yo desde un principio hubiese colocado portafolio de evidencias. Y en ahí iba guardando, ¿no? Si se dan cuenta, si están viendo este trabajo, y al último aparece portafolio de evidencias, ¿no? Pero en los primeros trabajos, ¿dónde lo habré almacenado? Seguramente está botado por ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hay que hacer algunas correcciones, háganlo. Fuera de esto, les he enviado otro trabajo, creo que es trabajo de enfermería, ¿no? También guíense en ahí. Muy bien, estaríamos terminando con esto nuestras clases. Esos son todos los que han asistido, son 36. Ni para que me digan, si quieren saquen una fotito. Yo de acuerdo a esto voy a ir tomando asistencia. ¿Algo más antes de que nos despidamos? Sí. Sí, el próximo martes va a ser el taller simplemente para corregir aspectos que de repente no lo entienden. Pero yo creo que está bien claro todo lo que he explicado. Pero vamos a hacer el día martes, ¿no? Yo voy a revisar, de acuerdo a eso les voy a decir, corrijan esta parte, en esta otra parte. Dime. De manera grupal, ¿puedes hacer individual también? ¿Para el día lunes grupal? Sí, en lo que estuve viendo en la plataforma indicaba que los trabajos eran grupales. Bueno, la plataforma en la guía de aprendizaje, si no me equivoco, la ley. No, ese grupal va a ser individual. Ya no va a ser grupal. Sí, yo me acuerdo igual. Por ejemplo, aquí está, les voy a mostrar. Es esta, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Desarrollo de la estrategia didáctica. Esto ya se ha aclarado. Esto va a ser individual, no puede ser grupal, si se dan cuenta. Sí, y otra cosita, como le dije, se me desconectó hace un momento el ordenador, justo cuando estaba explicando un trabajo. ¿Me consideran la asistencia del día de hoy, por favor? Si ya se ensala, claro. Por favor, licencia, eso no va a ser. Gracias. ¿Ya alguien más? ¿Quién es esa J que se ha puesto ahí? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Con eso terminamos, estimados participantes. Nos vemos el día martes. Que tengan buenas noches. Buenas noches.